Hola a todos, hoy es domingo, 19 de julio de 2026, y estoy aquí para hablar de los últimos ataques que se están produciendo por ambas partes, por parte de Estados Unidos y por parte de Irán. Parece que la guerra está escalando, en cierto modo, porque están atacando más infraestructuras, instalaciones petroleras y energéticas. Hace apenas unos momentos hemos sabido que una central eléctrica en Kuwait fue alcanzada por un misil iraní, y hay imágenes de eso. Aquí están las imágenes, voy a ponerlas. Y se puede ver que la situación, por desgracia, está empeorando a causa de los últimos ataques de Estados Unidos. La mayoría de estos ataques se están llevando a cabo, ya sabéis, desde territorio kuwaití, y también desde Bahrein y Jordania, utilizando las bases que hay allí para atacar a Irán. And using the bases to attack Iran. And on the part of Iranians, their understanding is that Y por parte de los iraníes, su interpretación es que, si se va a usar Kuwait, todo el territorio de Kuwait se convierte en un objetivo para Irán. Así que hoy, Estados Unidos, eran las 3, 4 de la madrugada, hora local iraní, atacó una de las plantas nucleares en la parte occidental de Irán, en la provincia de Juzestán. La planta nuclear fue atacada. No era una instalación preparada ni operativa, no, estaba en construcción, pero Estados Unidos decidió atacarla igualmente. ¿Cuál es el objetivo principal de eso? Nadie lo sabe, porque esa planta no estaba, digamos, en funcionamiento, sigue sin estarlo. Pero lo hicieron. La estrategia, si asumimos, si intentamos encontrar algún tipo de estrategia en el comportamiento de Estados Unidos en el Golfo Pérsico o cerca del Estrecho de Hormuz, observando lo que ha pasado hasta ahora. Aquí está la ciudad de Bandar Abbas. Si miras la ciudad, al menos 7 puentes fueron alcanzados hace 2 días. Y el objetivo principal, fíjate en la importancia de Bandar Abbas para el Estrecho de Hormuz, aquí. Y aquí puedes ver el Estrecho de Hormuz, y Bandar Abbas está aquí, que es la base naval. Esta ciudad es muy importante para la base naval porque creen que el ejército y la Guardia Revolucionaria la están utilizando como centro para atacar o para controlar el Estrecho de Hormuz. Esa fue la razón principal por la que empezaron con eso. Hubo algunos ataques aquí, en la parte sur de Irán. Déjame enseñártelo aquí. Aleja un poco la vista para ver lo que está pasando. Aquí, en todos estos ataques desde Kuwait y desde Bahrein, se estaban centrando en la parte occidental de Irán. Aquí está Irak. Y esta provincia de aquí, que ellos llaman Juzestán, esta provincia Juzestán, fue atacada desde Kuwait y de alguna manera también desde Bahrein. Y estaban usando sistemas HIMARS. Estados Unidos ha publicado imágenes que muestran cómo estaban utilizando esos HIMARS. Dijeron que la ubicación era desconocida, pero los iraníes lo saben. La evaluación por parte de los iraníes que estaban usando los HIMARS desde Kuwait para alcanzar los objetivos. Básicamente, si miras los objetivos de los últimos 2 días, ves que se han centrado sobre todo en esa zona del oeste de Irán. Fueron alcanzados desde Kuwait. Ningún otro país estaría en esa situación, porque saben de dónde vinieron los ataques, los misiles que fueron allí, y alcanzaron los objetivos en la parte occidental de Irán. Así que asumieron que era en Kuwait. Por eso, en los 2 últimos días, han estado atacando prácticamente todas las zonas de Kuwait, sobre todo las armas y las bases estadounidenses que hay allí. Verás, golpearon los radares, los talleres de reparación y mantenimiento de armas en Kuwait. También inutilizaron las zonas que se usaban para repostar los aviones. Atacaron esos objetivos y hace 2 días alcanzaron los centros de señal y comunicación en Kuwait. Y en cuanto a Bahrein, su principal objetivo fueron los misiles y los drones, porque parece que Estados Unidos tiene allí depósitos de misiles y drones. Todavía tienen esos depósitos, así que fueron alcanzados por misiles y drones iraníes. Básicamente, esto es lo que está pasando entre las 2 partes. El objetivo principal es controlar el Estrecho de Hormuz. Fíjate en todos estos ataques. Todo gira en torno a reducir el dominio iraní o a debilitar la capacidad de Irán
para controlar el estrecho de Hormuz. ¿Y qué está pasando con los iraníes? Pues, en lo que respecta a Jordania, los últimos ataques allí fueron realmente impactantes para mucha gente en Estados Unidos, porque pensaban que Irán no iba a ser capaz de reconocer o identificar lo que ocurría en las bases en Jordania, ni de localizar a soldados estadounidenses en esa zona. Porque según tengo entendido, el objetivo principal era golpear algunos objetivos estratégicos. Luego alcanzaron el objetivo, y allí había tropas estadounidenses, porque estaban utilizando esas instalaciones. Después, Estados Unidos declaró que ese tipo de ataque de precisión se debía a la ayuda que China y Rusia están prestando a Irán. Esa es la interpretación por parte de Estados Unidos. En cuanto a los iraníes, no he visto ningún informe al respecto, pero, viendo el resultado de ese ataque, al menos 2 soldados murieron. Y hay imágenes de eso. Déjame mostrarte esas imágenes. Uno de los soldados en la base estadounidense grabó el momento en que el misil impacta en el objetivo. Aquí se ve el instante en que el misil da en el blanco, y uno de los soldados dentro de la base está grabando. Es increíble lo que está ocurriendo. No entiendo por qué Estados Unidos necesita escalar esto. Ellos conocen las capacidades de los misiles iraníes. Y la estrategia de Irán, cuando se trata de los países del Consejo de Cooperación del Golfo o de los Estados Árabes del Golfo Pérsico, consiste básicamente en usar misiles de corto alcance o drones. Pero cuando hablamos de misiles de largo alcance, o quizá de medio alcance, o de esos misiles que podríamos llamar más nuevos que tiene Irán, porque antes usaban los misiles antiguos que fabricaron hace 20 o 15 años, siempre que no necesitan tanta precisión, utilizan esos misiles. Pero cuando necesitan alcanzar objetivos concretos, como en el ataque a Dimona, si lo recuerdas, golpearon los objetivos cerca de la central nuclear de Dimona, en Israel. No se trata solo de la inteligencia, no se trata solo de los objetivos, se trata de la precisión del misil. Y por lo que he oído o he leído en los medios iraníes, se han utilizado nuevos misiles en el caso de Jordania. Así que alcanzaron el objetivo, y ahí están las víctimas. 2 muertos, 1 desaparecido, y 14 o 15 fueron enviados a Alemania por el estado en el que se encontraban. Y si miramos el mapa de Irán antes de que empezara la guerra, se ven las bases estadounidenses alrededor de Irán. ¿Cuál era la estrategia? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Irán no ataca a Israel? ¿Por qué Irán no hace nada? Porque al fin y al cabo, la pregunta es, Israel empezó esta guerra. Israel quería esta guerra. Y a Estados Unidos le convencieron de que sería una gran victoria para el país, que Donald Trump quedaría en los libros de historia de Estados Unidos. Pero esto fue lo que pasó. La estrategia iraní era, hasta ahora, no sé si has oído la última entrevista del ministro de Exteriores iraní. Tuvo una entrevista justo ayer en la que dijo que estaban preparados para el estrecho de Hormuz. No era algo que se avecinara, ya estaban preparados. Cuando Israel atacó a Irán en junio de 2025, pensaban que Estados Unidos se estaba preparando para eso. En los últimos días de la guerra, Estados Unidos intervino. Atacaron la planta nuclear de Fordo y dijeron, esto se acabó. Nos retiramos y tenemos el alto el fuego. Entonces Donald Trump anunció el alto el fuego. Y la percepción, el entendimiento por parte de los iraníes fue que Estados Unidos iba a volver. ¿Y cuáles serían esos objetivos de Estados Unidos? ¿Qué iban a hacer? Su interpretación fue que se trataba de asesinatos selectivos, porque así fue como Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, ¿te acuerdas? Con asesinatos. Y asesinaron a varios comandantes de alto rango en Irán, en junio de 2025. Así que la idea era que Irán empezaba a comprender cuál sería la estrategia de Estados Unidos. Recuerda que después de eso hubo protestas, disturbios y una fuerte presión económica sobre el pueblo iraní. Y por eso lo prepararon todo.
And so they prepared everything. Then you see the United States attacking Iran again. Y luego ves a Estados Unidos atacando a Irán otra vez. ¿Qué se dijo? El ministro de Exteriores iraní dijo, lo sabíamos. Sabíamos que si nos atacaban, lo harían con estos asesinatos selectivos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a eso? Dijo, si intentan atacar al líder supremo de Irán, en el mismo momento en que intenten asesinar al líder supremo, cerraremos el estrecho de Hormuz. Esa era la línea roja para ellos. Nosotros no lo sabíamos. Estábamos hablando de cuál sería el siguiente objetivo de asesinato. Pero la suposición por parte del gobierno iraní y de quienes tomaban las decisiones era que esa era la línea roja. They said this is the red line. If they try to assassinate or they assassinate the supreme leader of Iran. Si intentan asesinar o asesinan al líder supremo de Irán, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Eso significaría el fin del paso libre de petroleros por el estrecho. Esa es la primera parte. La segunda parte era, ¿cuál sería su principal objetivo? Dijo que el ministro de Asuntos Exteriores iraní contó que el líder supremo le dijo una vez que si podemos negociar, debemos hacerlo, porque la guerra es peligrosa y hay que evitarla. Pero si llegamos al punto en que negociar resulte más costoso que ir a la guerra, iremos a la guerra, porque no habría otra opción para nosotros. We're going to go to war because there would be no other option for us. So this was the understanding on the part of Iranians. Así que esa era la interpretación por parte de los iraníes. Y volviendo a las bases estadounidenses aquí, déjame enseñarte. Cuando empezó la guerra, mira a tu alrededor, todo Irán. Y la pregunta, la gran pregunta otra vez es, ¿por qué Irán no está atacando a Israel? Entonces, ¿cuál es la prioridad de Irán ahora mismo? Parece que por la forma en que están actuando, están atacando, ya ves los objetivos, y se están centrando sobre todo desde que empezó la guerra en las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico y alrededor de Irán. Y la guerra ahora mismo se está extendiendo a Jordania. Como ves, también hay 2 bases israelí-estadounidenses en Jordania. Israeli American bases in Jordan as well. And when the war started, you see all. Y cuando empezó la guerra, se vio como todos esos aviones y casas fueron retirados. Básicamente la mayoría fueron sacados de la zona alrededor de Irán y los trasladaron a Jordania y a Israel. Uno de los principales problemas de los israelíes en los últimos 3 días, de lo que estaban hablando, era qué hacer con esos cazas estadounidenses y los aviones cisterna, porque están ocupando espacio. Israel es un país pequeño, no tiene tanta capacidad para albergar todos esos aviones y cazas. Así que la opción fue Jordania. Estaban utilizando 2 bases enormes allí. Y ahora, con los nuevos ataques y la precisión de los misiles que usaron los iraníes, no sabemos qué tipo de misiles han empleado. We don't know what type of missiles they have used. There was nothing of that sort. Nothing was mentioned in the. No hubo nada de eso. No se mencionó nada en los medios persas ni en los medios alternativos. No pude encontrar ninguna información al respecto, pero consiguieron alcanzar los objetivos. Lo curioso es que Donald Trump, de alguna manera, está echándose atrás. En los últimos 3 días han ido reduciendo los ataques contra Irán. Anoche prácticamente no hubo nada. Después de anunciar que Irán había atacado Jordania, mucha gente pensó que Estados Unidos iba a responder con fuerza, que iban a golpear muchos objetivos. Pero eso no ocurrió. Fue la noche más débil en cuanto a los ataques estadounidenses contra Irán. It was the weakest night considering the American attacks on Iran. So it seems to me that they're getting to the point to understand. Me da la impresión de que están empezando a entender que si atacas, si intentas aislar la ciudad de Bandar Abbas, por ejemplo, que era uno de los principales objetivos, si no eres capaz de hacerlo, porque cualquiera que conozca la geografía de la zona sabe que da igual que destruyas todos esos puentes, no puedes aislar la ciudad solo golpeando los puentes. Es imposible. La geografía no lo permite. Por eso creo que Estados Unidos no se da cuenta de que se está quedando sin objetivos. El problema ahora mismo es ese. Estados Unidos se está quedando sin objetivos. No conocen la ubicación de esas ciudades subterráneas donde guardan todos esos drones y misiles. Y de hecho, gran parte del sistema de defensa aérea de Irán está bajo tierra. Salen, atacan y vuelven a ocultarse. They're coming up and hitting the targets, they're going underground.
Se están moviendo bajo tierra. No va a ser un lugar fijo al que lleguen, ataquen el objetivo y lo destruyan todo. Por eso ves a Pete Hegseth compartiendo esa foto de la torre de tráfico marítimo en el sur de Irán, que fue alcanzada varias veces. Golpearon esa torre y al final la destruyeron. Así que no saben muy bien qué están haciendo para alcanzar los objetivos de Estados Unidos en Irán. Están intentando hacer algo de forma estratégica, pero les está saliendo mal una y otra vez. Por eso ves su ataque a algunas instalaciones en Khuzestan, en la parte occidental de Irán. Desde mi punto de vista, no está ocurriendo nada estratégico en Irán. Pero lo que está haciendo Irán es de alguna manera extenderse hacia Jordania. Y en el último ataque, atacaron Siria. Como ves, aquí hay una base en Siria que Estados Unidos utilizaba antes. Hubo algunos informes de los iraníes diciendo que podrían golpear a las fuerzas especiales en esa base. Más tarde supimos que quizá Estados Unidos había retirado a las tropas y que no había nadie allí. Algunas instalaciones, algunas armas, tal vez. No lo sabemos. No tenemos ninguna información. No hay ningún informe sobre eso. Pero Jordania es muy importante. Jordania está muy cerca de Israel. Y de alguna forma, la conexión entre ambos es perfecta, entre Israel y Jordania. Y la única manera en que Estados Unidos puede mantener esos F-35, ayer dijeron que los F-16 y los F-35 de Europa, de Alemania y del Reino Unido se están dirigiendo hacia Oriente Medio. Estados Unidos estaba llevando todos esos cazas para intensificar los ataques contra Irán. ¿Y dónde van a colocar esos aviones y esos cazas? ¿Cuál sería ese lugar? ¿Será en Kuwait? ¿En Bahrein? ¿En Omán? Ninguno de esos sitios es seguro para esos cazas y los aviones cisterna. Entonces, van a ponerlos en Jordania y en Israel. Parece que Jordania está, con el paso del tiempo, a medida que Irán lanza más misiles contra Jordania, queda claro que Estados Unidos tiene sus temores sobre colocar allí esos aviones, esos cazas y sus cisternas de repostaje. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Sería Israel. ¿Y cómo va a escalar eso o hacer la situación más complicada para Estados Unidos? Creo que el caso se está tensando tanto que si las dos partes siguen así, habrá una gran escalada. Israel, hace apenas unos momentos, dijo que hay 3 escenarios en los que se uniría a la lucha. Uno de ellos es si Irán ataca a Israel. El segundo si sienten que Irán va a atacarlos, o quizás si planea atacar preventivamente a Irak. Y la tercera opción sería Estados Unidos, si Donald Trump les pide que se unan a la lucha. Esas son las opciones por parte de Israel. Por lo que entiendo, Estados Unidos no quiere que Israel, o mejor dicho, Donald Trump no quiere que Israel, digámoslo así, porque no tiene sentido hablar de Estados Unidos cuando todo gira en torno a Donald Trump. Él lo domina todo y lo dirige todo. Básicamente, está decidiendo sobre todo, no solo en Estados Unidos, sino también en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Se ve como esos países estaban, de alguna manera, descontentos con la situación de este acuerdo comercial, pero al mismo tiempo cooperaban con Estados Unidos. Así que ahora mismo, el problema para Donald Trump es físico. Tiene que colocar esos cazas y los aviones cisterna en algún sitio. ¿Dónde sería eso? ¿En Jordania, quizá? Sabes, voy a atacarlos. Y esos cazas no pueden volar una y otra vez, porque necesitan, tienen que pasar por mantenimiento y hay un tiempo establecido para eso. Tienen, no sé, unos 50 minutos de combate y luego quizá 12 horas de mantenimiento, algo así. La operación es enorme por cómo se está llevando a cabo. Así que necesitan un lugar donde meter esos cazas cuando toca mantenimiento y también los aviones cisterna para repostar, porque necesitan muchos de esos. Al menos 14 estuvieron hace poco en el Golfo Pérsico intentando repostar a los cazas. Cada vez que van al Golfo Pérsico y regresan, tienen que repostar al menos 2 veces.
Y ese es el problema físico para Donald Trump. Él dijo que el 99% de los misiles iraníes fueron destruidos, que no tienen un sistema de defensa aérea, que no tienen marina, ni casas, ni poder aéreo, nada. No hay nada ahí. Y sin embargo vemos que Irán está atacando algunos objetivos en Jordania. El problema para Donald Trump es que tiene que encajar todas esas imágenes. Tiene que vender esa historia a la gente que le apoya. Si lo destruyeron todo, ¿cómo es posible que Irán haya podido golpear Jordania de esa manera? ¿Cómo puede ser? Tiene que dar una respuesta. How is that possible? He has to respond. And unfortunately, Y por desgracia, repito, por desgracia, el caso de la guerra se está volviendo algo normal en Irán. Y este es el momento en el que ves que toda la sociedad ya no tiene miedo a la guerra. Se están preparando para una guerra larga. Igual que pasó en Rusia. La guerra empezó y pensaban que iba a durar 6 meses o incluso menos. No, ya van 7. Y ahora mismo estamos en una guerra de desgaste entre Rusia y la OTAN. Nos acercamos a 5 años de guerra. Y me da la impresión de que va a ser igual en el caso de Irán. No sé si Estados Unidos va a usar una operación terrestre. Si eso ocurre, será una catástrofe para todos. It's going to be a catastrophe for each and everybody. And the people, nobody. Y la gente, nadie saldría beneficiado de eso. Y si intentan hacer algo, la percepción iraní es que, si tratan de actuar en la parte occidental de Irán, con ese grupo kurdo, saben cómo responder. Saben cómo manejarlo con 10.000, 12.000, 20.000. Esas no son cifras grandes para que Irán las controle. Pero en el caso de Estados Unidos, la situación es algo distinta. Si vinieran, usarían la parte occidental de Irán, la frontera con Irak, porque hay mucha actividad en Irak. No oímos mucho desde Irak, porque allí está el eje de la resistencia combatiéndolos. Y también se están enfrentando entre ellos dentro de Irak, pero de eso no se habla tanto en las noticias. Pero Estados Unidos está ahí. Pueden hacer algo en la frontera con Irán, con Irak o en el Golfo Pérsico, pero tienen que entrar en el Golfo Pérsico. Tienen que abrir el estrecho de Hormuz antes de invadir Irán. Va a pasar eso. Hoy hemos sabido que al menos 4 petroleros intentaron de nuevo superar el control iraní sobre el estrecho de Hormuz, pero 2 de ellos fueron alcanzados por misiles iraníes, o quizá por drones. 2 fueron alcanzados y los otros 2 se vieron obligados a dar la vuelta. Regresaron. Así que no está ocurriendo nada en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos no está ayudando. Por eso estamos viendo cómo sube el precio del petróleo. Estados Unidos no está mejorando la situación en el estrecho de Hormuz, la está empeorando. Y si la guerra sigue y sigue, no veo cómo países como Kuwait o Bahrein podrían sobrevivir. No haría falta mucho tiempo para que todos esos países quedaran destruidos, porque no es necesario arrasar todas las instalaciones. Si la guerra continúa así, porque Donald Trump, la administración Trump, ha atacado hasta ahora 2 plantas desalinizadoras en Irán, Irán respondió de la misma manera en Kuwait. Los iraníes atacaron 2 plantas desalinizadoras. Y si deciden seguir por ese camino, fíjese en Qatar. El 90% del agua que utilizan proviene de plantas desalinizadoras. Arabia Saudí, 70%. Bahrein, 90%. Kuwait, igual, 84%. Son básicamente parecidos. Si no me equivoco, en los Emiratos Árabes Unidos es un 40 o 50%, algo así. Así que va a ser enorme si deciden llegar tan lejos con la escalada. Y con los puentes, para Irán será algo con lo que pueden lidiar, como hemos visto en el caso de Bandar Abbas. Aquí están las imágenes, por cierto, de Bandar Abbas, del puente que golpearon allí. Déjame bajar esto un momento. Sí, como ves aquí, golpearon este puente. Pero los iraníes están usando una ruta alternativa, de alguna manera, para salir de rodear este tipo de montaña o colina. ¿Ves los otros puentes aquí?
the two bridge, and they're using this way. Los dos puentes, And y van por ahí, los only están those usando de esa bridges, manera. one of the Y no solo tunnels esos in puentes. Bandar Abbas were Uno de los hit. túneles en Bandar The Abbas entrance fue and the exit alcanzado. of the tunnel was La hit entrada y la in salida del túnel fueron atacadas en menos de 12 hours, horas. and in 10 hours Pero en they 10 horas opened up lograron the tunnel, reabrir el and túnel, it's working. y ahora mismo está funcionando. This is something Eso es algo interno, This is algo something. propio. But when it comes to the Pero cuando GCC, hablamos de los they países del don't Consejo de have Cooperación del anything Golfo, domestic. This ellos is no the tienen problem. nada propio. They Ese es get el problema. everything from outside. Todo lo obtienen del They exterior. don't No have tienen the una base civil de ingeniería engineering nacional, base, they don't ni las have capacidades técnicas capable dentro del domestic país. capabilities. Muchos de Many los of these ingenieros que facilities, trabajan en esas engineers come from instalaciones outside. vienen de fuera. And the Las empresas que operan en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, también vienen de fuera. Y ahora mismo, como hay una guerra en marcha, nadie quiere ir allí. There is a war going on. Nobody is willing to go there. So, going after bridges, going after Atacar puentes, centrales eléctricas o plantas desalinizadoras va a ser devastador para la región. ¿Y le importaría eso a Donald Trump? Supongo que, bueno, al fin y al cabo podría recibir algún tipo de presión de esos países. Pero ¿cómo le influiría eso? Todo depende de cómo vea él el conflicto. Si ve, aunque sea una pequeña oportunidad de forzar a los iraníes a golpear a otros iraníes, de una forma que los ponga bajo una presión enorme por el estrecho de Hormuz, lo va a hacer. No le importa la instalación petrolera, lo va a hacer igual. Pero el problema es que si atacan la instalación petrolera, eso va a provocar, ya sabes, que el precio del petróleo vuelva a subir. Ese es el problema para Donald Trump. This is the problem for Donald Trump. He has created a problem that is not Ha creado un problema que no se va a resolver con la continuación de la guerra. Podía haber hecho algo al respecto con las negociaciones, con el memorando de entendimiento que firmó. Pero esos días ya pasaron. Nadie habla hoy del memorando. Nadie cree que ese acuerdo pueda funcionar ya para los iraníes. En los países del Consejo de Cooperación del Golfo, no creo que tengan claro que el memorando sirva de algo, ni cómo podría ayudarles. Y el estrecho de Hormuz está cerrado. Qatar está atrapado. Arabia Saudí está bajo una presión enorme. Los yemeníes están preparados para la guerra. Arabia Saudí vive tensiones con los yemeníes por el ataque saudí al aeropuerto internacional de Sanaa. International Airport. And so the whole region is boiling, as in on Así que toda la región está hirviendo, está literalmente en llamas. No hay una estrategia, no hay una mentalidad clara. Cuando miras la región, parece que todo arde y ves lo que está pasando. ¿Dónde están los adultos en la sala? ¿Hay alguno? Yo no los veo. No veo que ninguno de estos países tenga realmente la capacidad de presionar a Donald Trump o de convencerle. Y por cierto, pasa lo mismo con Rusia. En mi opinión, una de las razones por las que Irán no está yendo a una guerra total o no está intensificando el conflicto es porque están intentando observar a Estados Unidos. Quieren ver cuál será su siguiente movimiento, cómo van a actuar, cuál será el próximo ataque, cuál será el siguiente objetivo de Estados Unidos. Y responderán a eso. Porque ellos sienten que el objetivo principal ahora mismo, volviendo a la pregunta que he hecho varias veces, Israel, ¿por qué Irán no está atacando a Israel? Es que Irán considera que si controla el estrecho de Hormuz, eso le servirá a largo plazo para presionar a Estados Unidos. Y esa es su forma de pensar. La guerra está hoy en el estrecho de Hormuz. La guerra de la que todo el mundo hablaba, el programa nuclear iraní, los misiles balísticos iraníes, el apoyo de Irán a sus aliados en la región, a los yemeníes, a los iraquíes, a Hezbollah y a Hamas, y decían en Gaza, en Cisjordania, esos objetivos ya no están sobre la mesa. Todo gira en torno al estrecho de Hormuz. La guerra trata por completo del estrecho de Hormuz. Irán está dispuesto a continuar esta guerra todo el tiempo que haga falta. Por eso no se percibe ese tipo de tensión en su comportamiento cuando reaccionan. Simplemente están observando, viendo qué hace Estados Unidos. Y lo mismo ocurre, por cierto, en el caso de Rusia. Quería que entendieras por qué estos dos casos son parecidos. Mira la situación en torno a Irán. Todos esos países están, de una forma u otra, cooperando con Estados Unidos.
Y ahora mira a Rusia. Mira los países de la OTAN. Tenemos países de la OTAN, socios de la OTAN, como Ucrania y otros. ¿Ves? Los dos países están en una guerra existencial. Tienen que luchar. Van a atacar. But are they gonna hit? For example, Iran in this war, Iran is not attacking Turkey. Por ejemplo, Irán, en esta guerra, no está atacando a Turquía, porque parece que los dos gobiernos han llegado a algún tipo de entendimiento. Saben que no pueden evitar que Estados Unidos use los radares en Turquía o en Azerbaiyán, pero al menos, por lo que parece, no están permitiendo que se usen las bases, ya sabes, para llevar allí los aviones, los cazas o los aviones cisterna, ni en Turquía ni en Azerbaiyán. Por eso los ves en Jordania y en Israel. Ese es el acuerdo entre los dos gobiernos, Irán y Azerbaiyán, Irán y Turquía. Esa es su línea roja, y con Rusia pasa lo mismo. Rusia está intentando. Bueno, en realidad, Rusia no puede escalar la guerra, y tampoco lo necesita. Está librando una guerra de desgaste. Por parte de Ucrania, la estrategia es atacar todas esas instalaciones petroleras dentro de Rusia para presionarla. Pero parece que Rusia, sí, siente la presión, pero no va a cambiar su estrategia. Su estrategia es la paciencia y seguir adelante. Y si ampliamos un poco la perspectiva, la forma en que ambos bandos están negociando, hablando o respondiendo, según lo que yo entiendo, es que los dos gobiernos, las dos administraciones, están llegando a la conclusión de que no hay manera de negociar con Donald Trump. Ninguna. Nada entre Irán y Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos. Y mientras J.D. Vance presume de Jared Kushner y Steve Witkoff, diciendo que esos dos están trayendo paz y prosperidad, ¿dónde está ocurriendo eso, si es que ocurre? ¿Dónde está pasando? ¿Entre Estados Unidos y Rusia? ¿Entre Irán y Estados Unidos? No hay ningún resultado positivo. Así que, si no hay negociaciones, ¿cuál sería la alternativa? ¿Luchar? Rusia se está centrando en Ucrania. Rusia no quiere escalar el conflicto, no quiere atacar a países de la OTAN para no agravar la situación. Quieren mantener el foco. Si quieren, tiene que estar concentrado. Y por eso Irán está tan centrado en el estrecho de Hormuz, y Rusia está centrada en Ucrania. Si Alemania quiere, ya sabes, si quiere enviar su complejo militar industrial a Ucrania para producir armas, para fabricar misiles, puede hacerlo. A Rusia eso no le supone ningún problema, porque al día siguiente de que decidan hacerlo, o de que intenten algo, Rusia atacaría, lanzaría un misil contra ese lugar. Y ese misil lo destruiría todo. Así es como estos dos países, si mira su estrategia y cómo actúan sus ejércitos, básicamente están dando misiles y drones. Pero en el caso de Rusia, por la naturaleza de la guerra, la situación en Ucrania es algo distinta. Están usando también tropas terrestres, y eso añade otra dimensión al conflicto, a la complejidad de la lucha entre Rusia y la OTAN. Por parte de los iraníes, no hay tropas sobre el terreno. Básicamente están utilizando misiles y drones y controlando el estrecho de Hormuz. Yo no veo salida. No hay ninguna salida para Donald Trump que no sea negociar con Rusia y con Irán. ¿Va a llegar a hacerlo? Lo dudo mucho. Por lo que entiendo, hoy Donald Trump dijo que existe una resolución que fue preparada por Lindsey Graham antes de fallecer. Llevaba trabajando en ella más de 12 meses. Ahora, junto con Blumenthal, toda la idea es imponer más sanciones a Rusia y forzarla a algún tipo de rendición. Si eres tan ingenuo como para creer que, poniendo más sanciones, Rusia va a ceder, va a rendirse. Si eso fuera cierto, habría pasado hace 2 años. No va a pasar nada, pero siguen imponiendo sanciones. Y hoy Donald Trump dijo que en esa resolución se puede añadir también a Irán, porque Lindsey Graham quería eso, porque quiere respetar a Lindsey Graham y su agenda. Volver a incluir a Irán, ¿qué significa eso? Significa que Donald Trump ha decidido que quiere seguir en la pelea, quiere continuar la guerra, y en algún momento va a rendirse.
continue the war. And at some point, he's gonna capitulate. My understanding, I really believe that he's gonna capitulate. Por lo que entiendo, de verdad creo que al final va a ceder, porque no hay una solución militar con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Siendo sinceros, una invasión terrestre sería una catástrofe, y seguir con la guerra, afectando las infraestructuras clave de la región, también sería una catástrofe. Porque no se trata solo de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Se trata de cómo el resultado de esta guerra está influyendo en el mercado del petróleo, que es uno de los factores principales que podrían influir en Donald Trump y en su administración. Así que no hay una solución militar para Donald Trump. Va a seguir desesperadamente y al final va a ceder. Lo voy a repetir. Lo he estado repitiendo una y otra vez. I was repeating this over and over. Even before MOU, because there is no point, there is no way down. Incluso antes del memorando de entendimiento, porque no tiene sentido. No hay ninguna posibilidad de que Donald Trump levante las sanciones sobre la economía iraní. Ninguna. Hay que ser realistas. Hay que ver la realidad de la relación entre ambos. No encajan. Mucha gente, soñaría con eso, quizá. Tal vez yo mismo fui uno de ellos. Pero no veo ningún motivo para pensar que estos dos gobiernos, estos dos bandos, vayan a unirse. Ese es el problema. Porque Donald Trump, Estados Unidos no quiere a Irán en la región. El problema es Irán como país, tal y como es hoy. Un país independiente, capaz de gestionar sus propios asuntos y de definir su política exterior. Estados Unidos no acepta eso. Por eso no se acercan. Quizás sea por Israel. Israel no quiere eso. Tal vez sea una política que viene de Israel, o quizá venga de Estados Unidos y de su hegemonía en la región. Podemos debatirlo. Se pueden mencionar muchas razones para ambos casos. Israel dominando la región, o la hegemonía de Estados Unidos en la zona. Porque si controlas el estrecho de Hormuz, imagina cuánto puedes ganar, el poder que eso te da sobre China, y a largo plazo, en la confrontación con China. Y el otro punto es Spakamba, en Irán y Rusia, y que vestats moes a Irán y la OTAN hath chance de pusap. El único punto importante está aquí, justo en la parte norte de Irán, donde tenemos lo que llamamos el Cáucaso Sur, Armenia, Azerbaiyán. Y ahí ves que Estados Unidos tiene una base. Esta es la región que va a ganar importancia con el tiempo, para los dos países, para Rusia e Irán. Y veremos qué pasa con esa zona. Ahora mismo, como he mencionado, la atención está puesta en el estrecho de Hormuz. Rusia, por su parte, está centrada en Ucrania. Pero a largo plazo, tendrán que hacer algo con el Cáucaso Sur, porque Azerbaiyán y Armenia están cooperando con Estados Unidos y con el Reino Unido. Y básicamente, la OTAN está allí. Israel también está allí. Y si lo miramos bien, viendo la historia de la región, Azerbaiyán y Armenia formaban parte de Irán. Luego, tras separarse de Irán, pasaron a formar parte de Rusia. Y ahora mismo, no pertenecen a ninguno de esos dos países. Tienen su independencia, sí, pero en realidad dependen bastante. Su independencia está condicionada, digamos, por su dependencia de Rusia e Irán. Aunque con el paso del tiempo, parece que dependen cada vez más de Estados Unidos y de la OTAN. Ese será, probablemente, el gran problema para ambos países en el futuro. Y yo diría, aquí está el mapa, que si ampliamos un poco la vista para ver el conjunto, se ve a China, Irán y Rusia acercándose entre sí. Según lo que entiendo, China ahora percibe que Estados Unidos está librando dos frentes, uno contra Rusia y otro contra Irán. Y ambos, en mi opinión, los iraníes y los rusos, saben que cuanto más duro luchen contra Estados Unidos, más fácil se lo estarán poniendo al otro bando. Hablo de Rusia o de Irán, porque toda esa munición viene de Estados Unidos. Europa no tiene tanta capacidad para producir armas, misiles o interceptores. Así que, en el fondo, están librando la misma guerra en frentes distintos, Irán y Rusia, y lo entienden perfectamente. Saben lo que hacen. Ahora bien, Estados Unidos. No sé si Donald Trump tiene eso en cuenta o si comprende realmente lo que está pasando.
Pero quien quiera que esté dirigiendo el asunto en Estados Unidos sabe lo que hace. Y la gente, el aparato, el establishment, también sabe lo que hace. The people, the blob, the establishment, they know what they're doing. And Donald Trump, it seems to be the best case Y Donald for Trump them, parece ser, para because ellos, Israeli el mejor agenda. escenario posible en lo que respecta a la agenda israelí en China Asia is sitting Occidental. back and watching what's China going on simplemente in está observando, the United viendo lo que States. pasa en Washington y en Estados Unidos. Amazing. Increíble. And amazing. Estás haciendo un trabajo When impresionante. it comes to Y en cuanto a, anything that ¿tú crees the que Estados United Unidos, States después de salir del Mar Rojo, ya sabes, en los primeros días de la administración, van a, bueno, el caso del Mar Rojo, recuerdas que dijo que Yemen se había rendido? En el caso de Asia Occidental, están combatiendo a Estados Unidos. No veo que esta guerra lleve a ningún sitio para ellos. Quizá en algún momento Donald Trump tome una decisión al respecto, porque tiene las elecciones de mitad de mandato. Maybe at some point Donald Trump would decide about it because he has the midterm elections, he has the people in that administration, the people Tiene a la gente de esa administración, a su gente también, al menos Marco Rubio y J.D. Vance, que quieren centrarse en 2028. internally. Y ese es el problema interno para Donald Trump. And coming back Volviendo a la situación de la guerra, with the war, I creo think que las dos Iran partes, and Irán y Russia, Rusia, continue. van a continuar con la guerra. This is my understanding Esa es of mi the interpretación de su months. mentalidad estratégica en este War momento. cannot- La guerra no puede cannot terminar sin end combates. without No hay fighting. negociaciones ni conversaciones serias. Nada de ese tipo está ocurriendo entre ellos. Between the two. Veremos qué pasa. Ojalá lleguen a algún tipo de entendimiento para poner fin a la guerra, pero no lo veo. No veo ningún motivo para ello. No veo ninguna señal de que vaya a ocurrir. Por eso creo que la lucha va a seguir y seguir y seguir. That's why my understanding is the fight is going on and on and on. And Iran gonna dominate the Strait of Hormuz. E Irán puede lograrlo. Irán puede dominar el estrecho de Hormuz, tarde o temprano. Y entonces veremos una nueva estrategia de seguridad para la región. Todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, a pesar de estar bajo una enorme presión de Washington, se verán obligados, por la realidad física, por la geografía, a adoptar una nueva estrategia de seguridad regional. Una estrategia en la que tendrán que buscar algún tipo de equilibrio en la zona, un balance entre Occidente y Oriente, es decir, con Irán. Y eso ocurrirá en todos los países del Golfo. Se verán forzados a hacerlo. No será una decisión propia, será consecuencia de la realidad del campo de batalla. Se verán empujados a esa posición. Y esa es mi interpretación de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Muchas gracias por acompañarme hoy. Un placer, como siempre. Thank you so much for being with me today. Great pleasure as always.